Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este culto de estudio bíblico y de adoración a nuestro Dios de este miércoles 17 de marzo de 2021. Vamos a dar inicio a nuestro culto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar para ofrecer este culto a nuestro Dios. Les invito a orar. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, venimos ante ti en esta hora para ofrecerte este culto de adoración. Te ofrecemos todos y cada uno de los elementos que lo integran y te rogamos, Señor, que lo recibas como una ofrenda grata. Porque, Señor, a ti te adoramos, a ti te alabamos y lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Te suplicamos que te agrades de nuestras vidas, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Y Padre, te rogamos que pases por alto aquellas cosas que no son de tu agrado, que no son conforme a tu voluntad. Y que, Señor, purifiques nuestra alabanza, Padre, para que sea como esa ofrenda grata de olor fragante para ti. Bendice a cada uno de los que hemos de participar en este orden de culto. Bendice, Señor, al pastor que ha de tener a su cargo el estudio bíblico de este día. Y permite que podamos todos estar atentos, escuchar, Señor, la exposición de tu palabra para que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de modo que seamos transformados como tú quieres que lo seamos, Padre. Te ofrecemos, pues, la adoración y la alabanza en Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Unamos nuestras voces para cantar el himno número 81, Cantad alegres al Señor. Cantemos así de esa misma forma, dirigidos por el director de himnos. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, a Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1, y les invito a leer del versículo 20 al 33. La palabra de Dios dice: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien la atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Momento de ponernos a cuenta con nuestro Dios, confesando nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Oremos. Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites estar una vez más delante de tu presencia. En estos momentos nos queremos poner a cuentas contigo, Padre, porque confesamos que hemos pecado, Señor. Confesamos que muchas veces hacemos cosas que no están bien delante de tus ojos y te fallamos. Muchas veces no tenemos fe, Señor, y nos afanamos en lo que ha de venir, Padre, cuando tú nos dices que dejemos nuestras cargas sobre ti. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos amas y nos perdonas, Señor, a pesar de que somos imperfectos y te fallamos, Padre. Te pedimos que nos ayudes a hacer lo que es agradable delante de tus ojos y que nos perdones, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y te pedimos perdón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabamos a nuestro Dios con el himno número 146, El Señor es mi fuerza, y nos dirige el director de himnos. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras en mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Como Iglesia de Jesucristo, tenemos el deber de orar unos por otros. Y este es el tiempo en que la Iglesia debe interceder por las familias y los hermanos que están pasando por tribulación a raíz de diferentes circunstancias. Invito pues a orar por la hermana Belén García y familia, viuda del anciano de Iglesia Isabel Álvarez McDonnell, por la hermana Marlene Hernández y familia, viuda del anciano de Iglesia Aníbal Cornelio Carrera, por nuestra hermana Elia Aquino y su esposo Javier Rivera Lara, por nuestro hermano Joaquín Barrientos Prats, anciano de Iglesia, y su esposa Neri Pérez de Barriento. Oremos también por nuestro hermano Felipe Santiago Acopa, que él está presentando problemas de divertículos y cáncer de próstata.
Oramos también por nuestro hermano Carlos Vargas Ruiz, por la familia Alba Colorado y por la hermana Juana Eligia de los Santos Méndez, y por aquellos también que están padeciendo y que ustedes conocen y que han perdido algún ser amado. Oremos también para interceder por ellos, para que Dios les dé consuelo. La palabra de nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Con este pensamiento en mente les invito a orar. Soberano Dios y Padre eterno que moras en el cielo, una vez más nos acercamos ante tu presencia en el nombre de Jesús para rogarte que tengas misericordia de las familias y los hermanos que hemos mencionado, que están pasando por diversa tribulación y que tú los conoces, Señor, por nombre. Te rogamos, Señor, que tú manifiestes tu poder y tu amor en la vida de cada uno de ellos, consolándoles, Padre, a aquellas familias, Señor, que han perdido un ser amado, porque sabemos que solamente tú eres el que puedes traer paz y consuelo en sus corazones, Señor, para que ellos puedan gozar, Padre amado, en este tiempo de tu presencia y de tus bendiciones, Padre, aún a pesar de las circunstancias que están viviendo. Te rogamos que seas también, Señor, con aquellos que están enfermos, que tú pongas tu mano de poder y de sanidad en los cuerpos, Señor, de aquellos hermanos que están padeciendo enfermedad. Que si así es tu voluntad, Señor, tú traigas sanidad a ellos, que restaure, Señor, su salud para que ellos puedan gozar también, Señor, de una vida abundante. Padre, tú los conoces por nombre. Sabemos que para ti no hay nada imposible, porque tú eres Dios grande, todopoderoso. Confiamos, Señor, en tu divina providencia, en tu soberana voluntad, Señor. Te agradecemos porque tú nos permites descansar en ello y sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas y que solamente, Señor, va a pasar aquello que tú permites. Padre, y si así es tu voluntad, Señor, tú restaures la salud de aquellos que están enfermos y los sanes, Padre, de toda enfermedad. Trae consuelo, pues, Señor, al corazón de los que están afligidos y angustiados por la pérdida de algún ser amado. Padre, te lo suplicamos, te lo imploramos, en el dulce nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Unimos nuestras voces para alabar a Dios, entonando el himno número 144 titulado Dirígenos Jesús, y nos dirige el director de himnos. Dirígenos Jesús, divino juez y rey, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley. Aparta nuestros pies de sendas del error y líbranos del mal hacer. Manténnos en tu amor, tu santa instrucción queremos observar, sin apartarnos de tu ley, ni contra ti pecar. Presérvanos del mal que nos rodea aquí, y sea cada corazón un templo para
nuestras Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 16, y nos dirige esta lectura nuestra hermana Diana Hernández Maldonado. La palabra de Dios dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri te han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Amén. Adoramos a Dios con nuestras ofrendas, y este acto de consagración de las ofrendas estará a cargo de la Junta de Diáconos, y entonamos también el himno 418, Nos hemos reunido. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Es el tiempo del ofertorio en este orden de culto, pero antes quiero compartir con ustedes lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 8, versos 11, 12 y 13, 17 y 18, nos dice de la siguiente manera: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. El 17 nos dice en adelante hasta el 18: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acompáñenme a orar en este tiempo de oración, en este orden de culto. Padre bueno y santo que estás en los cielos, en esta hora, Padre, en que nos acercamos a ti para darte la honra y la gloria, también, Padre, es el tiempo para presentarte la ofrenda que se ha preparado. Agrádate, Padre, de lo que cada quien propone en su corazón darte. Tú eres bueno, Padre, y tú nos das la oportunidad de hacerlo de esta manera, desde nuestros hogares y por este medio. Señor, provee a la iglesia del pan diario. Provee, Padre, a los desempleados un trabajo, y provee, Padre, sobre todas las cosas, la salud, que en estos tiempos, Padre, estamos resguardados en nuestros hogares, porque así lo ha mandado las autoridades de este tiempo.
Pero yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesucristo te agrades pues de la ofrenda que se presenta en este orden de culto, que cada quien, Padre, ha propuesto en su corazón hacerlo. La bendigas, Padre, y la prosperes. Y permitas, Padre, que sigamos adorándote hasta que así tú lo permitas. O cuando tú, Padre, decidas que podamos congregarnos como hermanos en la fe, en el templo donde lo hacíamos hace algún tiempo, pero yo sé que lo vamos a hacer, Señor, si tú así lo permites. En el nombre glorioso de Jesucristo yo te lo pido. Amén. Nos hemos reunido en el nombre de Cristo para agradecer tus bondades, oh Dios. Con muchos cuidados nos has socorrido. Loado sea tu nombre bendito. Tu amor nos has conducido en nuestro sendero, nos has circundado de bienes y honor. Por eso, Dios Santo, tu pueblo reunido a ti eleva preces de gloria y loor. Tu nombre alabamos, Señor victorioso. En todas las luchas concédenos paz. Tu amor nos ampare, tu reino nos venga, y sea a ti la gloria por siempre, jamás. Amén. Bien, con toda reverencia escuchamos el estudio bíblico a cargo de nuestro pastor Jesús Antonio Aguilar de la Cruz, centrado en el capítulo 16, denominado de las buenas obras, parte 1 y 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Al concluir el estudio, nuestro pastor tendrá a su cargo la oración final y la bendición pastoral. Y continuamos en actitud de reverencia para escuchar el postludio que estará a cargo del ministro de música Gamaliel Sipkawitz. Que Dios nos bendiga a todos. Mis amados hermanos y amadas hermanas, nos corresponde en esta hora abordar el tema que corresponde al estudio. Y estamos llevando el material que nos habla acerca de la confesión de fe. Y hoy abordamos el capítulo número 16, hablar acerca de las buenas obras. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros pensamos que nosotros hacemos buenas obras. Pero, ¿qué dice realmente este estudio en torno a las buenas obras? Bueno, vamos entonces adentrarnos y poder conocer cuáles son las buenas obras, qué es lo que realmente el Señor acepta como bueno. Bien, abordaremos el primer y el segundo punto que corresponde a este estudio. Cuando vamos a entrar o adentrarnos a este estudio, es necesario que nosotros podamos entender que las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra. Vamos entonces a ir a un pasaje bíblico y poder comprender desde allí cuáles son esas buenas obras. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas se encuentra cerca de Amós, se encuentra cerca también de Habacuc, y por lo tanto les invito a poder ubicarlo, y si usted tiene la oportunidad de marcar este pasaje bíblico sería muy importante, sería muy bueno para que también posteriormente usted pueda volverlo a leer. Dice esta porción bíblica: Oh,
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas son las obras de las cuales Dios nos habla, obras que son aceptables delante de su presencia, y ello nos lleva a reconocer. Cuando nos dirige hacia observar el amar o el hacer justicia, no hay justicia fuera de la obra de gracia. Es decir, en tanto nosotros todavía no gozamos de la gracia sobre nuestras vidas, todavía nosotros no podemos estar en justicia. Por lo tanto, todas nuestras obras obedecen a cualquier otro deseo, a cualquier otro anhelo, antes que hacerlo para glorificar a nuestro Dios, antes de honrar a nuestro Dios, antes que sea una manifestación del amor hacia Dios y el manifestar el amor hacia el prójimo, va a ser siempre en una búsqueda constante de sentirnos bien o de ser observados, de ser aplaudidos, o en su momento que alguien esté en deuda con nosotros, o muchas veces buscando algo muy personal como algún beneficio a futuro. Pero también el escritor sagrado nos lleva a mirar la misericordia, a hacer lo bueno, a hacer las cosas de manera correcta. Y esta misericordia de la cual la Biblia nos llama a nosotros, tenemos que observar que va a emanar, va a ser un resultado de esa gracia ya efectuada sobre nuestras vidas. Es decir, el Señor ya obrando a través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Antes, aun cuando nosotros queremos hacerlo o quisiéramos hacerlo, con esa buena intención, siempre nuestro corazón, que es tan perverso, que es, la Biblia le llama de cierta manera, ¿quién no puede conocer, verdad? Bueno, pues el Señor sí lo conoce y es el Señor quien nos hace mirar la necesidad de hacer las cosas con amor. Y humillarte ante tu Dios. ¿Ante quién nos humillamos? Realmente creo que es la parte más difícil de nuestra naturaleza pecaminosa, el humillarnos. Siempre nos gusta el orgullo y nos fascina de cierta manera ser ostentosos, pero Dios nos manda a humillarnos, y humillarnos tiene que ver con el hecho de reconocer la grandeza de nuestro Dios y reconocer nuestra limitación, nuestra finitud y la parte que Dios es de cierta manera. Bueno, Romanos allá en el capítulo 12, versículo 2, quizás uno de los versículos más conocidos y quizás para algunos de nosotros de cierta forma ya lo podemos repetir casi sin mirar la Biblia. Dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, lo cual quiere decir que no todo lo que pueda yo intentar hacer, si no conozco, si no reconozco al Señor, mi mente, mi corazón todavía no ha sido transformado, posiblemente mi intención sea llevar a cabo algunas obras, algunos actos, pero van a perseguir otros fines, no van a buscar reconocer al Señor como Dios, Rey y Señor de nuestras vidas. Es decir, no buscaremos hacer la voluntad del Señor, sino buscar nuestra propia obra, nuestro propio provecho. Vamos a continuar y dice: y no las que sin ninguna autoridad para ello han imaginado los hombres por un favor ciego o cualquier pretexto de buena intención. Bueno, desafortunadamente hay veces nuestra intención parece ser buena, parece ser que lo que nosotros queremos es algo que es correcto, pero que a la luz de la palabra del Señor
simplemente nos damos cuenta que no es aquello que debería ser. Es decir, no es aquello que Dios está demandando, no es aquello que Dios quiere que nosotros hagamos, y aunque nosotros estemos haciendo, vamos a pensar en un favor a una persona no cristiana. Hay veces nosotros pensamos hacerle un favor o ayudarle, pero muchas veces el objetivo no es el correcto, aun cuando se trate de la evangelización. Por ejemplo, esa persona es inconversa. Nosotros queremos que esa persona conozca de Cristo. ¿Y cómo queremos muchas veces lograr que esa persona se convierta? Tratando de solucionarle todos sus problemas. Si esa persona está construyendo, le queremos comprar el cemento, la grava, la arena, y si es posible hasta le pagamos el albañil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra intención muchas veces es que esa persona se convierta. Pues déjame decirte que no. El Espíritu Santo no necesita de nuestra ayuda en ese aspecto. Él convence, y cuando Él convence, no es necesario lo otro. Ahora, no estoy diciendo que no se podría hacer, ¿sí? Pero hacerlo con un objetivo diferente al que realmente debiera ser es lo que no es correlativo, no es aceptable delante de la presencia de Dios. Entonces, hay veces nosotros pudiéramos tener una intención y muchas veces no ser correcto. Vamos a Mateo capítulo 15 en su versículo 9. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros imaginamos hacer algunas cosas correctas, pero a la luz de la palabra no lo son. Dice, pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Muchas veces vamos a escuchar nosotros una predicación que nos insta, que nos llama a hacer, al parecer, buenas obras, pero que no tienen el fundamento bíblico, no hay un sustento, no hay realmente algo que tenga como respaldo, aunque en algún momento se puedan utilizar versículos fuera de su contexto. Es decir, hay veces podemos sacar de un pasaje bíblico, sacar un solo versículo para decir lo que nosotros querramos. Y es allí donde tenemos que entender nosotros que no es algo agradable al Señor. Vamos a Isaías capítulo 29, otro pasaje bíblico que nos ha de ayudar para ir comprendiendo que lo que nosotros hacemos debe ser conforme a la voluntad del Señor. Isaías capítulo 29. Versículo 13. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Nuevamente, pudiéramos nosotros estar inclusive involucrados en muchas actividades de la iglesia, estar diezmando, estar ofrendando, estar cantando tal vez en un coro, en un grupo, estar predicando, pero solamente estar haciendo todo esto como un mecanismo, un sentido religioso, una tradicionalidad. Alguien ha dicho esta frase: hoy en día se ha comparado al catolicismo con un presbiterianismo, es decir, estar a la par solamente de un sentido religioso y no entender el fin que Dios ha establecido para su iglesia. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos observar la palabra de Dios y poderla escudriñar con temor y temblor, pero también buscando en la gracia del Señor hacer las cosas conforme a su voluntad, de tal forma que lo que hagamos sea anhelosamente glorificarle a Él. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y las evidencias de una fe viva y verdadera. Es decir, si hay frutos buenos, sí los hay. Vamos a Santiago capítulo número 2, versículo 18 y versículo 22. Después de Hebreos está Santiago, antes de Pedro. Santiago capítulo
número 2, versículo 18 y versículo 22. Miren lo que dice el Escritor Sagrado. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miremos entonces la importancia de la observancia de la sola palabra, de la sola escritura. De tal manera que Dios nos ha llamado conforme a su voluntad y ha puesto en nosotros el entendimiento de su palabra, pues el Espíritu es no solamente el que trae esta palabra, sino el que nos ayuda a discernirla, a entenderla, a comprenderla, pero también llevarla a la práctica. Y entonces el Escritor Sagrado dice que no seamos solamente nosotros oidores, no, sino que seamos hacedores de la palabra de nuestro Dios, pero en un entendimiento correcto, de una forma adecuada. Dice también, y por ellas manifiestan los creyentes su gratitud. Vamos al Salmo 116. Cuando hemos entendido la palabra de nuestro Dios, entonces va a nacer también el gozo de la gratitud. Y entonces no solamente nos vamos a deleitar en hacer algunas cosas que para nosotros pudieran darnos una satisfacción personal, sino aun cuando algunas cosas que nos corresponden hacer pues puedan causar en algún sentido algún detrimento, en el sentido de sentirnos mal o de vernos afectados. El Salmo 116, versículo 12 y 13. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Bueno, en la vida cristiana nos toca muchas veces vivir o pasar momentos un poco difíciles. Y hablemos quizás de la época de los primeros cristianos, cuando existieron los mártires en la fe, aquellos quienes tuvieron que sacrificar su propia vida. ¿Para qué? Para no menguar, para no desistir, para no negar a su Rey y su Señor. Usted y yo somos llamados de la misma manera a vivir cada día bajo ese sacrificio de esa gracia infinita. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado con una acción de gracia nuestra. Y eso implica entonces muchas veces tolerar, muchas veces perdonar esa parte esencial. Y no digo muchas veces, sino siempre perdonar a los que nos ofenden y a aquellos quienes buscan herirnos. Dice también que fortalecen nuestra seguridad. Y para ello vamos allí a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5. Está por la epístola de Pedro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si conocemos al Señor, entonces ahora su palabra nos guiará a cada uno de nosotros para hacer esas buenas obras que el Señor está demandando de nuestra vida. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, lo cual nos pone a nosotros antemano a mirar que cada vez que nosotros buscamos bajo la gracia y dirección del Espíritu Santo cumplir con su palabra, la que nos enseña, la que nos guía, la que nos dirige, como nosotros hemos llamado precisamente a la palabra, dice que es la regla de fe y práctica, y esa regla de fe y práctica no es para el inconverso, porque no conoce, pero usted y yo sí conocemos la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios y la estamos leyendo y la estamos estudiando, la creemos por obra de la fe, pero también somos impulsados a darle
un cumplimiento, de tal forma entonces que cuando nosotros estamos amando, estamos cuidando, estamos ayudando, estamos proveyendo, bueno, el escritor sagrado dice que al guardar la palabra, ahora es una manifestación de que el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos, por eso que nosotros ahora tenemos el convencimiento de que estamos en Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha de impulsar constantemente a hacer su voluntad. El escritor sagrado también nos lleva a analizar que vamos a servir nosotros por medio de la palabra de Dios a edificar a nuestros hermanos. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 9 versículo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 2, dice de la siguiente manera: Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando la palabra, el testimonio, estimula la vida de otra persona para vivir de tal forma que Dios es glorificado. Toda buena obra ha de resultar siempre en el que Dios sea glorificado cuando esa buena obra es la obra que se encuentra plasmada en su palabra, es decir, la enseñanza que Dios tiene para con cada uno en nuestras vidas. También, amados hermanos, vamos a adorar la profesión del Evangelio. Va a servir para que en un momento dado se tape la boca de los adversarios. Vamos allí a 1 de Pedro capítulo 2, 15. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué acontece cuando estamos haciendo buenas obras? Es fácil pagar mal por mal, pero pagar bien, pagar ese mal que nos han hecho con un bien, muchas veces nos resulta un poco difícil, porque en nuestra naturaleza decimos: es que me la hizo, es que me la debe. Y el escritor sagrado nos llama a nosotros que aun cuando hagan actos aún malos en contra nuestra, nosotros pagar bien. Voy a leer nuevamente el versículo 15, que dice de la siguiente manera: pero esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hemos de hacer lo bueno. Somos llamados a hacer lo bueno y ahora somos capacitados para hacerlo. Muchas veces en nuestra lucha continua, nuestro corazón tiende a equilibrarse, a luchar y decir: no, es que no puedo. Bueno, Dios en su amor lo va perfeccionando en nuestras vidas de tal forma que vamos siendo perfeccionados y podemos llegar al momento de perdonar, de ayudar, de cuidar, para glorificar a Dios. De tal forma que aún los mismos enemigos, los adversarios, los hijos de Satanás, pueden ver en nosotros una actitud diferente. Cuesta, muchas veces nos ha de costar por ese proceso en nuestra naturaleza pecaminosa. Dice: y por lo tanto, no solamente va a servir para que los adversarios sean cerrada su boca, sino que van a glorificar a Dios, pues los creyentes, hechura de Él, creados en Cristo Jesús, fuimos creados para toda buena obra. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Es otro pasaje bíblico que ha de servir para que usted también lo medite. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces estas buenas obras ya Dios las puso de antemano. Es decir, que lo que nos corresponde vivir y lo que nos toca enfrentar, todo se encuentra bajo el gobierno de Dios. Es Dios obrando, como dijo el apóstol Pablo, todo ha de servir para nuestra salvación. Y en otro sentido, Pablo también llega a decir que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, todo está preparado de antemano. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Dios ya las diseñó. Y si Dios las diseñó, Dios sabe que tiene el poder para dirigirnos, para guiarnos, para sustentarnos, para proveer de su gracia, para que podamos cumplir con ese propósito. Pero también para que teniendo por fruto la santificación, dice, tengan como fin la vida eterna. Hemos no solamente de vivir de una manera correcta, no solamente de una forma en la que nuestros actos puedan estar sirviendo para que los hombres puedan conocer de Cristo, sino también para que vayamos creciendo en esa estatura de la santificación que cada uno necesita día a día. Vamos a un pasaje más y último en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Amados hermanos y amadas hermanas, Dios en su gracia no desprecia todas nuestras buenas obras. Las obras que no son aceptables son aquellas que no emanan de aquella dirección, de aquel impulso de glorificar a Dios. Aquellas que no nos están conduciendo a santificación, aquellas que no están cerrando la boca del adversario, aquellas que en algún momento no están sirviendo para que el evangelio siga siendo predicado, sino que antes bien hay otras intenciones. Amado hermano y amada hermana, amada familia, que nuestras obras sean el resultado de que ya Cristo nos ha tomado como su posesión, donde nuestro interés primordial sea glorificarlo a Él, sea enaltecerlo a Él, sea bendecirlo a Él, sea reconocerle públicamente, de tal forma sea que crezcamos en una santificación. No importa qué nos toque vivir, no importa qué nos esté pasando, nosotros podamos mantener esas obras no por una tradición religiosa, sino para darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre Santo, gracias porque tú nos llamas a esa santidad y nos santificas conforme a tu voluntad. Gracias porque tú permites que podamos leer tu palabra y reconocer, Señor, que en algún momento nuestras obras pudieran ser y estar impulsadas por otro deseo que no sea el de glorificarte, que no sea, Señor, el de santificarnos cada día más, alcanzando esa estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, para que, puestos nuestros ojos en tu palabra, podamos ser impulsados, dirigidos y guiados para glorificarte en todo tiempo, en todo momento. En Cristo Jesús, Señor, te rogamos todas estas cosas, pidiéndote, Padre, dirección y guía para tu pueblo donde quiera que se encuentre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia abundante redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en la vida de vuestros familiares ausentes, en todos aquellos que padecen tribulación y con la Iglesia Universal de Jesucristo, desde ahora y por siempre. Amén.